Fingí un infarto cerebral y solicité auxilio a mis hijos. Mi hijo cardiólogo respondió que tenía un congreso. Mi hija abogada me recomendó un albergue. Únicamente mi hija menor, enfermera en turno de noche, me abrió su puerta y vendió su automóvil para cubrir mis gastos médicos. A la mañana siguiente, mi abogado apareció con la revelación de $93 millones y se quedaron lívidos. A veces pienso que el dinero es lo más perjudicial que puede ocurrirle a una familia porque revela quiénes son realmente las personas cuando ya no necesitan aparentar. Lo que les voy a relatar hoy me dejó congelado. Es la historia de un hombre que decidió arriesgar todo lo que poseía, su riqueza y su propia estima, solo para contestar una pregunta que muchos tememos plantear. ¿Quién permanecería junto a mí si mañana amaneciera sin un solo centavo? Lo que encontró en el umbral de las casas de sus propios hijos es algo que, honestamente, no sé si yo habría tenido el valor de confrontar. Historia. Me llamo Farid. Edifiqué un imperio de insumos médicos valorado en $93 millones. Sin embargo, esa tarde en mi residencia de Lake Tahoe, comprendí que estaba quebrado en lo que realmente cuenta. Mi esposa Isabel falleció hace 8 años, y el vacío de la casa me recordaba que mis hijos solo me consideraban un dispensador de fondos. A las 6:47 de la tarde, telefoneó Camilo, mi hijo mayor. Le financié $400,000 para que se convirtiera en cardiólogo en Holmes Hopkins. No hubo un ¿cómo te encuentras? Fue directo al asunto. Requería $300,000 para un proyecto en tecnología sanitaria. Cuando le pedí que viniera en acción de gracias para discutirlo personalmente, contestó que tenía un congreso en Miami y que prefería que le depositara el dinero en su cuenta. 40 minutos después llamó Gemma. Su carrera de abogada en Yale me costó $350,000. Vive en un penthouse en Manhattan y su voz siempre suena radiante cuando desea algo. Me solicitó $250,000 para la cuota inicial de una vivienda en los Hamptons. Al invitarla a visitarme, su respuesta fue idéntica. Estoy saturada, papá. Tal vez después de las fiestas. Me quedé en penumbras dándome cuenta de que para mis 2 hijos mayores yo no era un padre, sino un medio financiero. A las 8:15 de la noche, llamó Sara, mi hija menor. Ella optó por ser enfermera y su formación solo me costó $45,000. Vive en un departamento modesto con su esposo, Alex, un docente de historia. A diferencia de los otros, ella no llamó solicitando una suma, sino para preguntar si ya había comido. Sara era distinta. No llamó por una cantidad sino para saber si estaba alimentándome bien o si tomaba mi medicación para la presión. Conversamos media hora acerca de su gato y de su esposo Alex, detalles triviales que lo eran todo. Al finalizar la llamada, tomé una resolución drástica. Contacté a mi abogado de siempre. Robert, voy a simular que lo perdí absolutamente todo. Él intentó convencerme de desistir, pero el plan se activó. Durante 2 semanas dejé de rasurarme, me vestí con prendas usadas de segunda mano y armé la farsa ideal. Un accidente cerebrovascular que me provocó deterioro mental, seguido de decisiones financieras catastróficas que evaporaron mi patrimonio. La residencia del lago estaba embargada y mis cuentas en cero. Me observé en el espejo y el hombre angustiado que vi me aterró, porque la posibilidad de que mis hijos reprobaran la prueba era concreta. Llamé a Camilo con la voz entrecortada. Le narré la quiebra y que necesitaba un sillón donde descansar unos días. Hubo un silencio helado. Papá, mañana tengo una cirugía. No puedo suspender nada. Mi casa está repleta con los suegros. No hay espacio. Te contacto luego. Colgó. Jamás volvió a llamar. 3 días después me presenté en su mansión de San Diego, una propiedad de 2 acres que yo mismo le obsequié. Toqué el timbre y escuché carcajadas y celebración dentro. Cuando Camilo abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a la irritación absoluta. ¿Qué haces aquí?, espetó sin permitirme el ingreso. Te dije que no era un buen momento. Me planté en la entrada de la mansión de Camilo, esa que yo mismo le regalé. Su esposa, a la que acogí en la familia con un cheque de $200,000, me observó como si fuera un agente molesto. Camilo ni siquiera me dejó cruzar el umbral. Entreabrió la puerta obstruyéndome el paso. He estado durmiendo en el auto, hijo. Solo pido un sofá por una noche, supliqué. Se rascó la nuca, molesto por mi emergencia. Entró un instante y regresó con un fajo de billetes. $150. Quédate en un motel, papá. Estamos ocupados con una cena. Hablamos después de Miami. Cerró con llave. Me quedé en el porche de la casa que yo pagué con 150 en la mano, comprendiendo el auténtico costo de mi triunfo. Volé a Nueva York destrozado. En el edificio de Gemma,
frente a Central Park. El conserje ni siquiera creía que yo fuera su padre. Cuando por fin subí al piso 42, donde yo aporté $400,000 para la entrada, Gemma me recibió impecable, vestida con seda que valía más que el alquiler de Sara. Le conté lo del accidente cerebrovascular y la bancarrota. Ella ni me abrazó. Se mantuvo con los brazos cruzados, mientras su esposo Richard observaba desde la cocina con expresión de repugnancia. Richard considera que no es conveniente que te quedes, sentenció. Sería una interrupción para nuestra rutina. Me entregó un sobre con $1,000. Estamos reservando para lo de los Hamptons, ¿comprendes? Dijo la mujer en cuya educación y boda invertí casi $1 millón. Avísame antes de venir la próxima vez, agregó antes de cerrarme la puerta en la cara. Bajé de ese templo de opulencia y tomé un autobús hacia Reno. 11 horas de trayecto, siendo un espectro entre extraños, rumbo a la única hija a la que prácticamente no le había dado nada. En el autobús, un desconocido compartió su sándwich conmigo y una madre joven me sonrió. Esos desconocidos me brindaron más calidez en 11 horas que mis hijos millonarios en una semana. El edificio de Sara era sencillo, pintura descascarada y escaleras que chirriaban, pero al abrir la puerta, lo que encontré fue cariño genuino. Papá. Su rostro pasó del susto a una protección intensa. ¿Qué ocurrió? ¿Estás bien? No me juzgó por mi ropa gastada, ni me preguntó qué hacía allí. Me abrazó y me hizo pasar a su hogar. El departamento era diminuto, repleto de fotos y muebles de segunda mano, pero más acogedor que mi mansión. Le conté la misma mentira. El accidente cerebrovascular, la ruina, el rechazo de Camilo y Gemma. Sara lloró de indignación. Te quedas aquí. Alex y yo dormiremos en el sofá. Tú usarás nuestra cama. Eso es lo que hace una familia, afirmó. Cuando Alex llegó del trabajo, agotado y con carpetas bajo el brazo, no vaciló ni un instante. Es bienvenido, suegro. Lo resolveremos juntos. Esa noche, desde la habitación escuché su diálogo a través de las paredes delgadas. Alex, el seguro no cubre sus tratamientos y él no tiene nada, murmuró Sara. Voy a vender mi coche. El Civic vale unos $8,000. Eso cubrirá los primeros meses de médico. Pero es tu único medio para llegar al hospital, contestó él. Iré en autobús o pediré aventón. Camilo y Gemma lo vieron destruido y prefirieron sus cenas y residencias de vacaciones. ¿De qué sirve tanto éxito si no tienen alma? Se me escaparon las lágrimas. Gasté casi $1 millón en mis hijos mayores y me enviaron a un albergue. En Sara solo invertí $45,000 y ella estaba dispuesta a vender lo único que poseía por mí. La prueba concluyó. A la mañana siguiente, antes de que despertaran, llamé a mi abogado. Es el momento. Envía el vehículo. A las 9, un Mercedes negro se detuvo frente al edificio, dejando a los vecinos atónitos. Robert bajó del auto. Robert entró con 2 custodios y un maletín que pesaba más que mi fortuna. Sara abrió la puerta en bata, a punto de salir al hospital, y se quedó paralizada al ver el despliegue de lujo frente a su modesto departamento. Llama a Alex, le dije. Tenemos que conversar. 20 minutos después, frente a ellos dos sentados en su sofá desgastado, solté la verdad. Todo fue una simulación. Nunca sufrí un accidente cerebrovascular. Nunca perdí mi fortuna. Soy propietario de una empresa de $93 millones y esto fue una evaluación. Sara se quedó pálida. Le narré cómo Camilo me cerró la puerta por una cena y cómo Gemma me mandó a un albergue dándome $1,000 de caridad. Le dije que ella, sin cuestionar nada, me ofreció su cama e iba a vender su coche por mí. Necesitaba saber si alguien me querría cuando no tuviera nada que ofrecer. Confesé con la voz quebrada. Robert abrió el maletín y dictó el veredicto. $63 millones y la propiedad de la empresa pasan a un fideicomiso para Sara. Camilo y Gemma recibirán 10 millones cada uno, pero solo si completan 100 horas de servicio comunitario con personas mayores y le entregan una disculpa por escrito a Sara por su deplorable comportamiento. Sara lloraba. Decía que no quería millones, que solo quería que yo estuviera bien. Por eso precisamente los vas a recibir, le respondí. Los $45,000 que invertí en tu carrera de enfermera fueron mi mejor inversión. Te enseñaron el valor de una vida. Lo que gasté en tus hermanos no sirvió de nada. Robert sacó unas llaves, una casa de 4 dormitorios en el mismo vecindario, pagada y a su nombre. Alex me estrechó la mano con los ojos húmedos. Ayúdenme a que sus hermanos comprendan que la familia no es lo que recibes, sino lo que estás dispuesto a entregar, les pedí. 3 años después estoy sentado a la mesa de Sara para la cena de Acción de Gracias.
Mis otros hijos también están presentes, finalmente aprendiendo lo que cuesta ser humano. La casa que le compré a Sara es ahora el centro de todo. Ya no hay lujos fríos, sino paredes cubiertas de fotos y aroma a pavo. Camilo cambió. La terapia y el servicio comunitario le quitaron la soberbia. Ya no mira su celular en la cena. Ahora escucha. Gema también se suavizó. Abandonó la coraza corporativa y ahora asesora gratis a ancianos para que no los engañen, admitiendo que se había transformado en lo que más detestaba. En la cena de Acción de Gracias, con el comedor lleno y ruidoso, Camilo se puso de pie con la voz entrecortada. Es su ritual de cada año. Hace 3 años mi padre llegó a mi puerta destrozado, y yo le di $150 y le cerré la puerta por una cena, y por mis suegros, confesó ante el silencio general. Olvidé que el éxito no vale nada si pierdes tu humanidad, pero Sara nunca lo olvidó. Ella le dio todo cuando él no tenía nada. Brindamos por las segundas oportunidades. Más tarde, en el porche bajo las estrellas de Nevada, Sara me preguntó si me arrepentía de la prueba. Me arrepiento de que fuera necesaria, le dije. Me duele que mis hijos tuvieran que ser evaluados para recordar quiénes eran, pero no me arrepiento de la verdad. Sara apoyó la cabeza en mi hombro y me recordó que ella habría vendido hasta su alma por ayudarme sin saber que yo era millonario. Lo sé, le respondí. Por eso tienes el dinero, porque estuviste dispuesta a perderlo todo por mí. Me llamo Farid. Construí un imperio de 93 millones, pero casi perdí a mis hijos por no enseñarles para qué servía el dinero. Al final, la riqueza no son los saldos bancarios, es la gente que te daría su último dólar cuando creen que no tienes nada. Se mide en los brazos que te abrazan cuando estás destrozado y en los hijos que eligen mejorar en lugar de resentirse. Después de escuchar esto, uno se queda reflexionando sobre qué tipo de persona estamos formando o qué lazo estamos tejiendo. Al final, este hombre no solo recuperó su tranquilidad, sino que entendió que la verdadera lealtad no se compra con herencias. 3 años y medio después de la revelación en el apartamento de Sara, la vida parecía haber encontrado un equilibrio frágil. La casa de 4 dormitorios que compré para ella y Alex se convirtió en el punto de encuentro obligatorio en cada feriado. El patio pequeño ganó una mesa de madera larga que apenas cabía a todo el mundo, pero nadie se quejaba del apretujamiento. Era exactamente lo opuesto a la mansión de Lake Tahoe. Ruido, niños corriendo, olor a café quemado mezclado con condimentos caseros. Camilo y Gema venían, ya no por obligación legal. El servicio comunitario había terminado hacía más de un año, sino porque el silencio que quedaría si no vinieran pesaba más que cualquier conversación incómoda. Camilo cambió más de lo que yo esperaba. El hombre que me entregó $150 en la puerta ahora llegaba cargando cajas de juguetes para los sobrinos que Sara y Alex adoptaron. Una niña de 4 años y un niño de 2, ambos rescatados de un hogar temporal. Dejó de hablar todo el tiempo de conferencias y congresos. Empezó a contar historias reales de las guardias, pacientes que no tenían a nadie, ancianos abandonados en urgencias la víspera de Navidad. Las contaba con voz baja, casi como si le diera vergüenza haber tardado tanto en ver aquello. Su esposa, que antes apenas me miraba, ahora traía postres hechos por ella misma. No eran perfectos. Se quemaban en los bordes, a veces se hundían en el centro, pero los traía, y con eso bastaba. Gema también. Dejó la oficina elegante de Manhattan durante 6 meses para trabajar en un proyecto pro bono defendiendo a ancianos víctimas de estafas financieras. Dijo que era penitencia privada. No sé si le creo del todo, pero vi los informes que le enviaba a Sara. Cientos de horas, juicios ganados, dinero devuelto a personas que nunca habrían podido pagar un abogado. Cuando volvía a las reuniones familiares, ya no traía esa sonrisa de anuncio de pasta dental. Traía ojeras y una expresión cansada, pero honesta. Por primera vez en décadas podía mirarla y ver a mi hija, no a una extraña vestida de poder. Sara seguía siendo Sara. Rechazó elevar el nivel de vida de forma ostentosa. La casa nueva tuvo una reforma modesta, cocina más grande, baño accesible para visitas mayores, un cuarto extra para que los nietos adoptivos durmieran cómodos. El Civic que casi vendió lo cambió por una van usada, perfecta para llevar pacientes del hospital a casa cuando el transporte público fallaba. Decía que el dinero grande era herramienta, no trofeo. La mitad de lo que recibía de rendimientos del fideicomiso iba directo a una fundación que ella misma creó, Ayuda Financiera de Emergencia para Familias de Pacientes Internados por Largo Tiempo. La llamó Isabel, en homenaje a mi esposa fallecida.
Cuando le pregunté por qué no usó su propio nombre, respondió, porque el nombre de mamá abre más puertas, y ella merecía ser recordada así. ¿Yo? Me mudé definitivamente a una casa modesta a 10 minutos de la de ellos. Vendí la mansión de Lake Tahoe. El dinero se dividió. Una parte para la Fundación Isabel, otra para un fondo de becas para estudiantes de enfermería en situación vulnerable, y el resto quedó guardado para emergencias familiares. Ya no quería vivir rodeado de silencio y eco. Quería oír risas, peleas tontas por el control remoto, llantos de niños en mitad de la noche. Quería formar parte, pero no todo era perfecto. Había grietas que el tiempo no había reparado del todo. Camilo y Gemma todavía tenían momentos en que volvía el viejo hábito. Una frase cortante, una mirada de superioridad cuando Sara contaba algún logro sencillo del hospital. No era constante, pero sucedía, y cada vez que sucedía, Sara no reaccionaba con rabia. Solo los miraba a los ojos y decía con calma, «Todavía no entendieron que no estoy compitiendo con ustedes, solo estoy viviendo». Bajaban la cabeza, ya no discutían, pero yo veía que la herida seguía sangrando bajo la costra. Entonces, llegó la llamada que lo cambió todo otra vez. Era un jueves de octubre, casi medianoche. Sara llamó, voz temblorosa. «Papá, tienes que venir ahora. Camilo está en el hospital. Intentó suicidarse». No pregunté detalles por teléfono. Agarré las llaves y fui. Llegué a urgencias en menos de 20 minutos. Sara ya estaba allí, todavía con el uniforme, cara hinchada de tanto llorar. Alex le apretaba la mano con fuerza. Gemma llegó minutos después, despeinada, los tacones en la mano, pies descalzos sobre el piso frío del pasillo. Camilo había tomado una sobredosis de analgésicos mezclados con alcohol. Lo encontraron dentro del auto, en el garaje de su casa. Motor encendido, puertas cerradas. La esposa llamó a la ambulancia a tiempo. Estaba vivo. Estable, pero inconsciente. El médico nos llamó a una salita al lado. Explicó que el cuadro era grave, pero no irreversible. Lavado de estómago, soporte respiratorio, diálisis para limpiar la sangre. Las próximas 48 horas serían decisivas. Pregunté qué había pasado. La esposa, con voz casi inaudible, contó. Venía empeorando desde hacía meses. Decía que ya no soportaba mirarse al espejo, que cada vez que veía al padre en la mesa de cena, recordaba el día que le cerró la puerta en la cara, que cada vez que veía a Sara cuidando a los demás, recordaba que él nunca supo cuidar de nadie, que el servicio comunitario, la terapia, nada borraba la sensación de ser un fraude, que el dinero que recibió le parecía sucio, que no lo merecía. Gemma empezó a llorar fuerte, como niña. Sara solo abrazó a la cuñada. Yo me quedé parado, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche dormimos por turnos en el pasillo del hospital. Nadie quería irse. A las 4:17 de la madrugada Camilo abrió los ojos. Primero confundido, después aterrorizado. Cuando nos vio a todos allí, Sara, Gemma, yo, Alex, su esposa, empezó a llorar sin sonido. Solo lágrimas cayendo. Sara fue la primera en hablar. «No tenías que hacer esto para probar nada, Camilo. Ya sabemos quién estás intentando ser. Solo falta que tú lo creas». Intentó hablar, pero la garganta estaba destrozada por el tubo. Solo consiguió balbucear. «Perdón, no aguanto ser quien era». Me acerqué a la cama. Tomé su mano, la misma mano que me entregó $150 años atrás. «Ya no eres ese hombre, pero tampoco tienes que castigarte por lo que él hizo. Déjanos ayudarte a cargar el resto». Cerró los ojos. Lloró más. Luego asintió despacio. Pasaron semanas. Camilo estuvo internado en psiquiatría 21 días. Cuando salió, no volvió a la mansión de San Diego. Le pidió a la esposa que pusieran la casa en venta. Se mudaron a un apartamento modesto cerca de Reno, a media hora de la casa de Sara. Renunció al cargo de jefe en el hospital. Aceptó un puesto como cardiólogo en una clínica comunitaria que atiende a población de bajos ingresos. Sueldo mucho menor. Horas peores. Pero dijo que era la primera vez en años que sentía que el corazón latiendo en su pecho tenía sentido. Gemma también pidió una licencia larga en el estudio. Viajó sola 3 meses. Volvió distinta, más callada, más presente. Empezó a dar clases voluntarias de educación financiera a ancianos en asilos. Dijo que era la única forma de dormir sin pastillas. Y entonces llegó la segunda bomba. Sara descubrió que estaba embarazada. Gemelos. Natural. Después de años intentando sin éxito, adoptaron a los 2 niños y ahora, a los 38 años, iba a tener biológicos también. La noticia cayó como un rayo bueno en medio del caos. En la cena de Navidad de ese año,
Estábamos todos en su casa. Camilo trajo una guitarra que no tocaba desde la adolescencia. Tocó mal, desafinado, pero nadie se rió. Gemma cantó con él, voz ronca de tanto llorar en los últimos meses. Alex grababa todo con el celular. Los niños adoptivos corrían entre nuestras piernas. Yo miraba esa escena y pensaba, casi pierdo todo esto por una puerta cerrada y un sobre de $1000. En medio del postre, Camilo pidió silencio. Se levantó. Tengo algo que decir, y no es fácil. Todos se quedaron quietos. Respiró hondo. Laura y yo vendimos la casa de San Diego. El dinero de la venta, menos lo que necesitamos para empezar de nuevo, quiero donarlo. Todo. A la Fundación Isabel. Pero con una condición. Quiero que el nombre del fondo principal cambie. Quiero que se llame Sara and Farid, porque si no fuera por mi hermana y por mi padre, hoy no estaría aquí. Estaría muerto. Y no quiero que mi nombre quede en ningún lado. Quiero que quede el nombre de quienes realmente salvaron vidas. Sara empezó a llorar. Gemma también. Yo sentí un nudo en la garganta que no salía. No tienes que hacer esto, dijo Sara. Sí tengo que hacerlo, respondió él. Es la única forma de poder mirarme al espejo sin odiar el reflejo. Gemma levantó la mano. Yo entro con la misma cantidad, la mitad de lo que recibí del fideicomiso. También va al fondo, mismo nombre, y quiero ayudar a administrarlo, gratis, el tiempo que haga falta. Miré a Sara. Ella me miró de vuelta. Luego miró a Camilo y a Gemma. ¿Están seguros? Los dos asintieron al mismo tiempo. Entonces está bien, dijo ella, limpiándose la cara con la manga. Pero solo si prometen una cosa, que van a seguir viniendo aquí cada feriado, aunque nazcan los gemelos y el desorden sea insoportable, aunque yo esté agotada y gritándole a todo el mundo, aunque ustedes se peleen entre sí. ¿Lo prometen? Camilo extendió la mano. Lo prometo. Gemma puso la suya encima. Lo prometo. Yo puse la mía al final. Lo prometo. Esa noche, bajo el árbol de Navidad improvisado con luces baratas, los 5 hicimos un pacto silencioso. Ya no se trataba de dinero, ya no se trataba de culpa o redención dramática. Se trataba de presencia, de aparecer, de no volver a cerrar ninguna puerta. Meses después nacieron los gemelos, un niño y una niña. A la niña le pusieron Isabel, al niño le pusieron Robert, en homenaje al abogado que cargó el maletín y nunca me juzgó por el plan loco. La fundación creció rápido. Hoy atiende a más de 400 familias por mes. Sara administra todo con la misma calma que tenía cuando me cuidaba fingiendo que yo estaba arruinado. Camilo y Gemma aparecen en los eventos, no como donantes VIP, como voluntarios. Sirven café, organizan filas, escuchan historias, a veces lloran junto con las familias. ¿Y yo? Sigo siendo el abuelo que cuenta historias exageradas a los nietos, que lleva a los niños al parque, que se sienta en el patio por las noches con Sara y toma café mientras ella me cuenta del turno. A veces, cuando todos duermen, salgo al patio y miro las estrellas de Nevada. Pienso en la tarde en que decidí fingir la ruina. Pienso en el miedo que sentí al tocar los timbres de las casas de mis hijos. Pienso en los $150 en la mano, en el sobre de $1000, en el sofá que Sara me ofreció sin dudar. Y pienso que, en el fondo, la prueba nunca terminó, solo cambió de forma. Ahora la pregunta ya no es, ¿quién se quedaría conmigo si no tuviera nada? La pregunta se volvió otra, mucho más difícil. ¿Y si lo tengo todo de nuevo, seguiré siendo digno del amor de ellos? Porque el dinero volvió. La empresa creció aún más. El patrimonio superó los 140 millones. Pero ya no vivo en la mansión. Ya no uso trajes caros. Conduzco un SUV usado que le compré a un vecino. Porque aprendí, de la forma más dolorosa posible, que la única riqueza que no se puede quitar es la que construyes dentro de las relaciones. Y esa riqueza, al contrario de las otras, solo aumenta cuando la compartes, cuando apareces, cuando te quedas. Entonces, si estás leyendo esto y todavía no sabes si las personas a tu alrededor se quedarían o se irían si mañana lo perdieras todo, tal vez sea hora de dejar de probar a los demás y empezar a probarte a ti mismo. Pregúntate, si mañana despierto sin nada, ¿qué haría yo por quien está a mi lado? Y si la respuesta es todo, entonces tal vez no necesites ninguna prueba. Tal vez ya encontraste lo que realmente importa. Pero si la respuesta es depende, tal vez valga la pena empezar a cambiar hoy, porque puertas cerradas dejan marcas que ni el dinero repara, y brazos abiertos, aunque sea en apartamentos pequeños, curan heridas que mansiones enteras nunca van a entender. Yo soy Farid, y hoy, más que nunca, sé que no soy rico por los millones en la cuenta. Soy rico porque,
Después de casi perderlo todo, aprendí a no volver a cerrar ninguna puerta, y porque mis hijos, poco a poco, aprendieron la misma lección. La historia no terminó, solo está empezando a reescribirse. ¿Y tú, qué harías si mañana lo perdieras todo? Piénsalo, porque la respuesta que des hoy puede ser la única que realmente importe. 5 años después del nacimiento de los gemelos, la Fundación Isabel Ansara ya tenía filiales en 3 estados. Ya no se limitaba a la ayuda de emergencia para familias de pacientes. Se había convertido en una red: alojamiento temporal cerca de los hospitales, transporte gratuito para consultas, apoyo psicológico para cuidadores agotados, cursos de capacitación para familiares que necesitaban convertirse en cuidadores profesionales. Sara dirigía todo con la misma determinación silenciosa de siempre. No aceptaba reflectores, rechazaba premios. Cuando aparecía la prensa, mandaba a Camilo o a Gema al frente. Ellos hablan mejor, decía. En realidad, simplemente no le gustaba ser el centro de atención. Camilo se convirtió en la cara pública de la fundación en el área de la salud. Dejó de ser el cardiólogo estrella para transformarse en el cardiólogo que enseñaba a los cardiólogos jóvenes a tratar al paciente como persona, no como caso. Publicó un libro pequeño, casi autoeditado, El latido que no se mide. No fue un bestseller, pero fue adoptado en varias facultades de medicina como lectura obligatoria en el módulo de humanización. Él se reía cuando se lo contaban. ¿Quién iba a decir que el tipo que le cerró la puerta a su propio padre terminaría siendo referencia en empatía? Gema armó un brazo jurídico muy fuerte dentro de la fundación. Demandaba a empresas que estafaban a ancianos, a bancos que liberaban préstamos consignados sin criterio, a corredoras que prometían milagros. Ganó causas importantes. Devolvió millones a víctimas que nunca soñaron con recuperar un centavo. Pero lo que más la marcaba eran las pequeñas victorias. La anciana de 87 años que recuperó el apartamento arrebatado por un engaño. La viuda que pudo pagar el entierro de su marido con dignidad. Gema decía que cada papel firmado era como quitarse un peso del pecho. ¿Yo? A los 72 años me convertí en el abuelo de la fundación. No tenía cargo oficial, solo aparecía. Me sentaba con los ancianos en el desayuno colectivo. Escuchaba historias que nadie más tenía paciencia de oír. Contaba las mías, versión editada, por supuesto. A veces llevaba a los nietos a ayudar a armar kits de higiene o a entregar viandas. Ellos lo disfrutaban muchísimo. Abue, ¿de verdad fuiste rico de verdad?, preguntaba la pequeña Isabel. Yo respondía, lo fui, pero solo me hice realmente rico cuando dejé de contar el dinero. La casa de Sara seguía siendo el epicentro. Todos los domingos había almuerzo. No era opcional. Camilo y Gema lo sabían. Si faltaban 2 veces seguidas sin motivo grave, Sara llamaba y decía solamente, la comida se enfría. Aparecían a la tercera. La mesa siempre era demasiado grande para el número de sillas, así que juntaban banquitos, tambores viejos, cualquier cosa. A nadie le importaba. Lo importante era que cupiera todo el mundo. Pero la vida, como siempre, no deja todo resuelto. En el otoño de 2031 llegó el diagnóstico. Sara. Cáncer de mama. Estadio 3. Descubierto por casualidad en un examen de rutina que casi cancela por una reunión de la fundación. Cuando el médico le dio la noticia, ella solo preguntó, ¿cuánto tiempo tengo para organizar las cosas? El oncólogo respondió que, con un tratamiento agresivo, las chances eran buenas, pero buenas no es certeza. Nos lo contó en una noche cualquiera de domingo. La mesa estaba llena de platos sucios, los niños jugando en el patio, Alex sirviendo café. Sara esperó a que todos volvieran a sentarse y dijo, tranquila, tengo cáncer, vamos a tratarlo, pero si sale mal, ya dejé todo organizado. La fundación queda en manos de ustedes 3. Camilo cuida la parte médica, Gema la jurídica, papá. Tú sigues siendo el abuelo. No dejes que nadie olvide por qué empezamos esto. Silencio. Luego vino el caos. Gema lloró fuerte. Camilo se puso blanco, las manos temblando. Alex abrazó a Sara como si pudiera protegerla del mundo entero. Yo solo pude tomar su mano y decir, no te vas a ir antes que yo, eso no está en el orden. Ella sonrió débilmente. Entonces ayúdame a ganar esta pelea. Y peleamos. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, pérdida del cabello, noches de vómitos, días en que apenas podía levantarse de la cama. Pero Sara nunca dejó de trabajar. Mandaba audios desde la camilla del hospital, revisaba contratos por celular mientras esperaba el suero, atendía llamadas de familias desesperadas incluso con fiebre alta. Si yo paro, ellos dejan de creer que se puede ganar, decía.
Camilo dejó todo por 6 meses. Se convirtió en su médico las 24 horas. Monitoreaba cada examen, discutía protocolos con los oncólogos, peleaba con enfermeros cuando el medicamento se atrasaba. Por primera vez en la vida, era el hermano que cuidaba, no el que recibía. Gema transformó la oficina jurídica en un cuartel general de apoyo. Demandó al seguro médico cuando intentaron negar la cobertura de un medicamento caro. Ganó. Consiguió reembolso retroactivo. Usó el dinero para contratar a una nutricionista especializada y a una psicóloga para Sara y para los niños. Yo me convertí en el soporte logístico. Llevaba y traía. Cocinaba. Mal, pero con amor. Cuidaba a los nietos cuando Alex necesitaba quedarse en el hospital. Por las noches, me sentaba junto a su cama y contaba historias antiguas, de cuando ella era pequeña, cuando Isabel todavía estaba viva, cuando la vida parecía simple. Un día, en medio de la quimio, Sara me miró y dijo, «Papá, ¿te acuerdas cuando fingiste que lo perdiste todo? ¿Cómo iba a olvidarlo? Yo habría hecho lo mismo de nuevo, aunque supiera que era mentira, porque en ese momento no vi a un hombre rico pidiendo ayuda. Vi a mi padre necesitándome. Tragué saliva. ¿Y si no hubiera hecho la prueba? ¿Habrían cambiado ustedes?» Ella pensó un poco. Tal vez no, o tal vez sí, pero habría tardado más. A veces necesitamos un golpe para despertar. Tú nos diste el golpe, y míranos ahora. Miré alrededor. Camilo dormido en el sillón con la tablet en el regazo, Gema tecleando furiosamente en la notebook, Alex preparando té en la cocina diminuta de la habitación del hospital, los niños dibujando carteles de «Fuerza, mamá» en el pasillo. Míranos ahora, repetí. 6 meses después, los exámenes dieron negativo. Remisión completa. Los médicos usaron la palabra curada, pero advirtieron que el seguimiento sería para siempre. Sara solo dijo, «Entonces voy a vivir el resto de mi vida acompañando». Volvió al trabajo despacio. Primero medio tiempo, luego jornada completa. Pero nunca más aceptó cargar todo sola. Delegó más responsabilidades a Camilo y a Gema. Ellos aceptaron sin quejarse. En la cena de Acción de Gracias de 2032, la mesa estaba más grande que nunca. Los gemelos ya corrían por todos lados. Los niños adoptados, ahora adolescentes, ayudaban a servir. Camilo trajo la guitarra otra vez. Tocó mejor esta vez. Gema cantó con voz firme. Sara se sentó a la cabecera, todavía con el pelo corto y rizado volviendo a crecer, y levantó la copa. Por una chance más, por una mesa llena, por más puertas abiertas. Todos brindaron. Después de la cena, en el patio, solo ella y yo. El cielo de Nevada estaba despejado, las estrellas brillando fuerte. «Papá, ¿nunca pensaste en contar toda esta historia a alguien de afuera? ¿Escribir un libro, por ejemplo?» Reí bajito. «¿Para qué? ¿Quién iba a creerme? Tal vez no crean, pero tal vez alguien lea y piense 2 veces antes de cerrar una puerta». Pensé un poco. Tal vez lo cuente, pero solo al final, cuando ya no esté aquí para ver la reacción. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Entonces cuéntalo bien. No escondas las partes feas. Di que erraste mucho antes de acertar. Di que nosotros también erramos mucho, pero que al final elegimos quedarnos». «Prometido». Ella respiró hondo. ¿Sabes qué aprendí con todo esto? ¿Qué? Que el dinero compra casas, pero solo el amor construye hogar. Y hogar es donde las personas aparecen aunque no haya nada que ganar. La miré, a mi hija menor, que casi lo perdió todo y ganó más de lo que cualquiera de nosotros. Tú siempre lo supiste, Sara. Yo fui el que tardó en aprenderlo. Ella sonrió. Entonces ahora lo sabemos juntos. Volvimos adentro. La casa estaba ruidosa. Risas, platos chocando, niños corriendo, guitarra desafinada. Todo lo que casi tiré por miedo a no ser amado por lo que era, y no por lo que tenía. Años después, cuando yo ya no estaba, Sara encontró un sobre en el viejo cofre de la casa de Lake Tahoe, que ella recompró solo para convertirla en centro de acogida para familias de pacientes. Dentro del sobre, una carta mía, escrita años antes. «Si estás leyendo esto es porque ya me fui. No se preocupen por el dinero. Ya está donde debe estar. Preocúpense por la mesa de los domingos, por las puertas abiertas, por las manos extendidas. Eso es lo que les dejo. No millones. Un recordatorio. La única herencia que no se acaba es el amor que elegimos dar cuando nadie está mirando. Erré mucho, pero acerté en ustedes 3. Gracias por no dejarme solo en la prueba final. Con amor, Farid». Sara leyó la carta en voz alta en la cena siguiente. Nadie habló durante un largo rato. Luego Camilo levantó la copa. «Por los que aparecen,
Gemma repitió, por los que aparecen. Sara completó con voz firme, por los que se quedan. Y todos bebieron. La historia no terminó con grandes fortunas ni giros dramáticos. Terminó con una mesa llena, puertas abiertas y personas que aprendieron, de la forma más dolorosa posible, que lo que realmente importa no se mide en dólares. Se mide en presencias, en segundas oportunidades, en brazos que se abren aunque el mundo diga que hay que cerrarlos. Yo fui Farid, y al final, descubrí que ser padre no es dejar herencia, es enseñar a quedarse, y ellos aprendieron. Que tu historia siga escribiéndose con puertas abiertas, porque en el fondo es lo único que nos llevamos, el resto se queda.